Ejercicio dice lo siguiente. En este caso nos dice, para la curva R perteneciente al seno de teta desde 0 pi hasta, perdón, de 0 teta hasta el pi, nos dice determine la ecuación cartesiana asociada. ¿A qué curva corresponde la ecuación obtenida? Entonces, denme un segundo que voy a hacer a probar una cosita antes de 1, 2, 3. Estamos haciendo una prueba de audio. Ahora sí. Entonces, cuando nosotros trabajamos este tipo de ejercicios, si nos damos cuenta, nosotros nos plantean una curva de tipo una curva polar. Entonces, acá hay algo importante que también vemos en el enunciado, que yo lo agregué, que corresponde a esto, que son las ecuaciones que relacionan las coordenadas polar y cartesiana y son las fundamentales, que es muy importante sabérselas cuando nosotros queremos traspasar una ecuación polar a una ecuación de estilo cartesiana, o viceversa, ¿ya? Entonces es fundamental saber que X va a ser lo mismo que yo diga R coseno de teta, y es lo mismo que yo diga R seno de teta, R al cuadrado es lo mismo que diga X cuadrado más Y cuadrado, y la tangente de teta es lo mismo que diga Y partido en X. Entonces en este caso que nos dicen para una curva que va desde cero hasta teta hasta pi, pero nos pide determinar la ecuación cartesiana asociada. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros en este caso? Lo que tenemos que hacer primero es definir, en este caso tenemos una ecuación que va a ser R, vamos a hacerlo con negro, R igual al seno de teta, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo aquí? La idea acá es tratar de despejar todo lo, digamos, ambos lados de la igualdad y que no quede nada en función de R, en este caso desaparezca la R, tanto a la izquierda como a la derecha de la igualdad. Entonces, en este caso, si yo observo a simple vista, claro, lo que podría hacer yo en este caso, ¿ya? Y lo que yo les recomendaría, porque igual esto hay que cranearse a veces un poco, ¿ya? Por ejemplo, yo sé que, por ejemplo, que I es igual a R seno de teta, ¿cierto? Sin embargo, acá tengo solamente el seno. Bueno, todo esto yo escribo a veces es seno, es lo mismo que sin, solo que a veces yo lo escribo como I, con una I o con una E, pero es lo mismo, ¿ya? Entonces, volviendo, yo sé que acá, por ejemplo, seno de teta, podría acá decir que es igual a I, pero me falta un R, ¿cierto? Como también yo podría decir acá el R, ¿cierto? Yo podría decir que es lo mismo que R cuadrado, pero me falta un R. Entonces, ¿qué podría hacer acá yo? Yo podría amplificar toda la expresión, es decir, a ambos lados de la igualdad, es decir, multiplicarla a ambos lados por R, por R. Por lo tanto, ¿qué me va a quedar? En el lado izquierdo me va a quedar lo mismo que yo diga R por R, y acá me va a quedar lo mismo que yo diga a todo esto, eh, miren, de hecho acá me pasó algo bien relevante, que es importante destacar. Acá me comí un número en el enunciado, porque estaba viendo acá el enunciado original, es 3 seno de teta. Ahora sí, perdón. Pero en verdad va a variar una que otra cosa, pero... Entonces en este caso me va a quedar R por 3 seno de teta. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Yo ahora tengo que tratar de esto, de ubicarlo por conveniencia, porque todo se está multiplicando. Por ejemplo, R por R, yo sé que va a ser en este caso R cuadrado. Y yo sé que si ahora observo que R cuadrado es lo mismo que yo diga X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, eso está fabuloso, está perfecto. Como también acá yo podría pasar en este caso ese 3 acá adelantito, dejar el 3 adelante, ¿cierto? Perdón, el 3 adelante del seno. Entonces yo podría dejar esto más bonito como diciendo 3 por R por el seno de teta. Entonces, por ejemplo, yo sé que R cuadrado es igual a decir X cuadrado más Y cuadrado. Entonces, yo ahora qué voy a decir, R cuadrado es igual a decir X cuadrado más Y cuadrado. Como también ese 3 que yo tengo lo puedo bajar tal cual como un 3, ¿cierto? Pero el R seno de teta, yo tengo acá escrito que el R seno de teta es lo mismo que diga que es igual a I. Entonces acá, esta igualdad va a ser igual a ¿qué? A I. Entonces, la idea acá es tratar de dejar esto como una función cartesiana. Entonces, en este caso, y algo que es también importante saber, por ejemplo, acá yo lo que podría hacer, podría dejar x cuadrado más y cuadrado menos 3y es igual a 0, ¿cierto? Entonces, lo que podría hacer yo acá en este caso, y es muy importante saber,
que nosotros la idea para saber, por ejemplo, acá, claro, ya de hecho ya teníamos la primera parte que es determinar la ecuación cartesiana asociada, ¿sí? Entonces ya, lo teníamos claro eso. De hecho, esa sería la primera respuesta del ejercicio, ya la tendríamos lista. Pero acá también nos dice que a qué curva corresponde la ecuación obtenida. Entonces, nosotros para saber la curva obtenida tenemos dos opciones. Podemos irnos por una forma larga, que sería en base acá a la condición que nos da, ir graficando con un gráfico polar. O también nosotros sabemos que esta curva de este estilo corresponde en este caso a una curva correspondiente a una circunferencia. Y por eso acá es muy fundamental recordar conceptos básicos, que por ejemplo yo sé que la ecuación de la circunferencia es equivalente, y aquí un recordatorio, a decir x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y eso es igual a r al cuadrado, donde es importante recordar que el centro de la circunferencia, el centro va a corresponder a decir h, k, y bueno, y el radio obviamente va a ser en este caso, el radio va a ser r. Entonces, por ejemplo, acá ustedes dirán, ¿cómo yo puedo expresar esta expresión que tengo escrita de esta forma a esta forma? Y existe un método que sirve. Este método es, digamos, no recuerdo el nombre exactamente, pero tiene que ver algo con completación, pero es completar binomio en este caso. Por ejemplo, en este caso, en el caso del X, no puedo completar el binomio porque está el X solito. Entonces yo no lo puedo dejar, digamos, la parte del X, es decir, todo lo que contenga X, que es solamente esta parte de acá, no lo puedo expresar de esta forma. En cambio, el Y, digamos, la parte del Y, aunque no lo crean, se puede expresar de esta forma. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros en este caso? Lo que tenemos que hacer nosotros ahora, lo que vamos a hacer, la parte del x cuadrado la vamos a dejar en este caso equivalente a decir lo mismo, tratar de expresarla como de esta forma y que sea equivalente. Por ejemplo, si yo les digo, como no hay algo para poder tratar de completar la factorización, la parte del x va a ser lo mismo que yo esté diciendo x menos 0 al cuadrado. Si ustedes piensan, es exactamente lo mismo, solamente que ahora este x menos 0 al cuadrado es lo mismo que estoy diciendo acá. Solamente que si yo digo x menos 0, ¿cuánto va a ser? X. Y x cuadrado va a ser lo mismo que esto. Solo que lo estoy expresando y dejándolo de forma de ecuación de circunferencia. Sin embargo, ahora yo también tengo que expresar el otro lado de la igualdad. Es decir, ahora va siempre un más. Pero en este caso yo tengo que trabajar este y cuadrado menos 3y. Dice la definición, ya nos vamos a ir por definición, vamos a hacerlo como acá abajito. La definición cuando yo quiero trabajar una expresión de este estilo, que en este caso es y cuadrado menos 3y, y mi idea en este caso es dejarla como y menos k al cuadrado. Ustedes dirán, ¿cómo puedo resolver eso? Dice la definición que existe una forma. La forma va a ser la siguiente. Lo que yo voy a hacer, voy a mantener el primer término, en este caso al cuadrado, porque siempre un término al cuadrado solo sirve para esta forma, y lo que dice que va a ser la expresión en este caso, lo que voy a hacer yo, voy a tomar el término, que en este caso va a corresponder a el 3, y lo voy a dividir, es decir, perdón, el segundo término, que en este caso corresponde al 3, y lo voy a dividir siempre en 2. Entonces, ¿qué ocurre en este caso? Que lo que yo voy a hacer me va a quedar como menos 3 medios, y esto lo elevo al cuadrado. Eso dice la definición siempre. Entonces, por ejemplo, para que lo vuelvo a repetir, lo que voy a hacer yo, mantengo el i cuadrado y el segundo término que lo acompaña la i solita, lo que tengo que hacer yo es bajar el término 3, es decir, en este caso el 3, es decir, el número tal cual, pero dividido en 2. Pero eso también va a implicar que como yo agregué un 3 medios, porque hice aparecer este 3 medios lo tengo que pasar al otro lado también sumando. Es decir, en este caso, ¿qué voy a decir yo? Esta expresión que tenía yo acá, es decir, esto que está acá, va a ser equivalente a decir y al cuadrado menos 3 medios al cuadrado. Y eso mismo tengo que también agregarlo al otro lado, en este caso,
que en este caso va a ser 3 medios, es decir, lo que agregué, y también tiene que pasar en este caso, porque dice la definición, que va a ser elevado al cuadrado, por definición. Por ejemplo, un caso hipotético, si yo acá hubiese tenido, qué sé yo, tal vez el x no hubiese estado solito, el x hubiese sido x cuadrado más 2x, perdón, menos 2x. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo en ese caso para poder convertirlo? ¿Ya? Yo tengo que en este caso mantener el x cuadrado y esto va a ser lo mismo que yo diga, en este caso, 2 partido en 1 elevado al cuadrado. Es decir, en este caso sería lo mismo que diga x cuadrado menos 2 al cuadrado. Eso va a ser el equivalente, ¿ya? Pero, bueno, este es un caso hipotético para que usted vaya entendiendo cómo se va resolviendo esto, ¿ya? Pero en este caso era para poder ejemplificar. Y claro, en este caso también tendría que, además de agregar el 3 medios, también tendría que agregar a la parte derecha, es decir, a la parte de acá, lo borré, a la parte de acá, el valor que también me hubiese dado el x, pero como en este caso el x le agregó un 0, no lo agrego de forma positiva, ¿ya? Entonces, ahora si yo observo esto, ahora esto me queda de la forma como si fuese una ecuación de circunferencia, es decir, y la voy a escribir acá con otro color, yo sé que la ecuación de circunferencia era equivalente a decir x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado, y eso era lo mismo que yo diga en este caso, el radio al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahora en este caso? Si yo observo acá, yo sé que, por ejemplo, h va a ser lo mismo que diga en este caso, y h era el centro, entonces lo que yo tengo acá, el centro va a ser 0, ¿y cuánto va a ser en este caso el k? Recuerden que en realidad lo que estamos diciendo acá, por ejemplo, que eh, para que se entienda, menos 0 es igual a menos h. Entonces, si lo multiplico por un menos 1 va a ser h igual a 0. Lo mismo acá yo estoy diciendo que menos 3 medios es igual a menos k. Entonces, ¿cuánto va a ser k? K va a ser 3 medios positivo porque esa ecuación no puede estar negativa. Y el radio, en este caso, el radio de la ecuación, es decir, el r, va a corresponder a, siempre en este caso, a el mismo 3 medios. Perdón. Por lo tanto, ¿cuál sería la respuesta en este caso? Por lo tanto, acá esto sería, dame un segundito. Por lo tanto, diríamos, es una circunferencia con centro en 0,3 medios y radio 3 medios. Es decir, sería un círculo y si quieren lo pueden graficar, en este caso nos pide graficarlo. Entonces, la curva que nos dieron nosotros, porque en este caso nos decía a qué curva corresponde la ecuación obtenida, corresponde entonces, por lo tanto, a una circunferencia con centro en 0,3 medios y radio 3 medios. Y ese sería el primer ejercicio. La verdad que implica harto, digamos, trabajar esto, en realidad más que todo memorizar, porque en realidad cuando uno va soltando la mano, por eso les recomiendo trabajar este tipo de factorización, un tipo de factorización, para poder soltar la mano. Ahí está la clave, ¿ya? Porque después, cuando uno ve más tipos de, más ejercicios de este tipo, se hace mucho más sencillo.